Saludos, buenos días. Ya es viernes y terminamos la semana laboral. Indiscutiblemente que la información del día es lo del peaje sombra. Muchos, qué bueno, se han frotado las manos. Bueno, pues el presidente Luis Abinader hizo el anuncio, lo hizo con mucha algarabía, de que el peaje sombra será eliminado, ese de la autopista de Samaná, la muestra más terrible de lo que son las APP, eso que sirvió de muestra para ahora que la palabra mágica en esta administración es APP. Bueno, pues ahí está, el presidente de la República hizo el anuncio ayer jueves, esa eliminación nos va a costar a nosotros la erogación de 410 millones de dólares para finalizar el contrato de concesión, que es un monto aproximadamente de lo que habría que pagar por el peaje sombra en los próximos 4 años, sin contar lo que generarían esos peajes una vez haya sido transferido el fideicomiso estatal de RD Vial. Eso significa que con ese contrato tan terrible que se hizo, Enrique de León, que hoy nos acompaña, y quiero introducirlo, saludarlo, darle la bienvenida, siempre grato tenerte, para que veamos ese tema en el día de hoy, Enrique, del peaje sombra. Muy bien, magnífico. Además de otros temas, por supuesto, muy puntuales que vamos a tratar con Enriquito hoy. ¿Sabes qué? Esos 410 millones de dólares que está pagando el gobierno dominicano, el Estado dominicano para rescindir ese contrato, es el dinero que teníamos que seguir pagando en 4 años por los vehículos que no transitaran, porque, óigame, así fue que se hizo ese contrato, y entonces nosotros, los que no transitaran, lo íbamos a pagar con gentes de aquí del país, con honorables que andan por ahí como si nada, porque no se ha dicho quiénes son, con empresas internacionales que todavía creen que nosotros estamos como hace 500 años. Con taparrabo. ¿Verdad? Con taparrabo. Y que ahora... Y que nos conformamos con un espejito. Y que ahora nada más nos denota como señores, nosotros somos un solar alusado. Porque ¿qué ustedes creen que va a ocurrir con esas empresas internacionales? Dicen, no, pero para allá que hay que ir, porque hacemos unos contratos terribles, ¿verdad?, para fuñirles a ellos, y no pasa nada. Ellos van a pagar lo que se necesita para rescindir ese contrato y no va a pasar nada. Señor, aquí había que ir a arbitraje internacional, y esas empresas delincuentes con los delincuentes de aquí han debido de estar siendo sometidos a la justicia. Pero ¿y por qué entonces tapar todo eso? ¿Qué es lo que se procura? Yo creo que aquí hay que denunciar, Enrique, y con eso te dejo en el tema a los que aquí sirvieron de plataforma y a las empresas internacionales abusadoras que, por cierto, ya salieron del país. El problema es el enfoque que tiene el Estado dominicano frente al inversionista, especialmente extranjero, que es favorecerlo, porque en el fondo, al favorecer al inversionista extranjero, especialmente el extranjero, también a los criollos, pero a la vez de favorecerlo, se favorece el funcionario a sí mismo. Es decir, es lo peor que nos está pasando no es solo la corrupción abierta y claramente sancionada por la ley, no, es ese enfoque de colocar el Estado y los fondos públicos al servicio de la prosperidad del empresariado. Eso es incorrecto. Y es eso lo que están produciendo todas las condiciones. Bueno, los dolores de cabeza que tenemos en nuestra economía se debe a ese enfoque. Y eso es la alianza público-privada, en esencia, para que la gente lo vaya sabiendo. Y claro, todas las exoneraciones. Es decir, todo lo... claro, hay condiciones que son necesarias, que se deben otorgar para auspiciar el desarrollo económico, el crecimiento económico. Estamos de acuerdo, no estamos discutiendo eso. Lo que estamos señalando es que hay una
una política de usar el Estado para apalancar los negocios privados. Como garantía para los negocios privados. Claro, eso no es altruista por parte de los funcionarios del Estado, porque eso supone acuerdos debajo de la mesa que favorecen a los funcionarios públicos. La pena es que en todos los proyectos que el Estado de alguna manera dominicano auspicia en este momento, hay un peaje de sombra. Siempre. Y ese peaje de sombra existe porque porque hay un toma y daca, porque hay un negocio por debajo de la mesa entre el funcionario que actúa a nombre del Estado y los empresarios beneficiarios. Y ese enfoque es el que hay que eliminar. Por ejemplo, lo de Punta Catalina, para ponerte un ejemplo, el fideicomiso. Bueno, es un fideicomiso que va a tener, o si es que ya no lo tiene, un peaje de sombra. ¿Cuál es? El entregarle a las familias oligárquicas, a través de una fiduciaria sustituta, establecida por el propio Banco de Reserva, que va a administrar eso y ellos van a tener su peaje de sombra. Claro, van a tener su mordida, como su mordida, o sea, muy generosa. Claro. Cuidado si no dejan algo. Sí, a lo mejor no dejan el hueso. Parece que la experiencia de Odebrecht no fue suficiente, que también hay 92 millones para repartir sobornos aquí. Y nadie... Y que fueron más no, de fueron 92. Evidentemente que fueron más. Eso fue lo que el propio Odebrecht confesó. Claro. Pero después tuvo la denuncia que salió de los 39 millones de Punta Catalina, que rápidamente fue sacada en el expediente, pero ahí también hubo muchas sombras, pero mucho peaje, tanto peaje, y no hubo nadie. Entonces, mira, los organismos internacionales que son procapitalistas, que están a favor de la prosperidad económica, que están por favorecer las empresas privadas, han llamado la atención sobre la alianza público-privada. Ha dicho que es un sistema donde se corre mucho peligro. Y hay muchas sombras. Exacto, por falta de transparencia. Exacto. Porque es un mecanismo no para transparentar, sino al contrario, para que lo público se oscurezca y el sector privado pueda, debajo de la sombra, cobrar recursos que no le corresponden. Porque en conclusión, Enrique, y tú me corregirás, la alianza público-privada no es otra cosa que ponerse el Estado de garante para que grupos, empresas privadas hagan negocio. No, pero no solamente garante, entregarle propiedad. Claro, pero esa garantía es lo que implica. Y recursos públicos. Pero obviamente. No es que, porque debemos aclarar, no es que todas las alianzas público-privadas sean incorrectas o sean mafiosas, no decimos eso. Es que debe ser claro los contratos. Y por ejemplo, muchas de las alianzas público-privadas, y entre ellas la de Punta Catalina, siempre tienen una trampa. Es decir, siempre hay algo. En el caso de Punta Catalina, que es un fideicomiso que no es legal porque es público y no existe esa figura en la ley, pero al fin y al cabo lo que ocurre es que el Banco de Reserva, que va a ser la fiducia, la empresa fiduciaria que va a dirigir el fondo, resulta que le dan la potestad, basta con el aval de la Superintendencia de Electricidad, es decir, no del Congreso, el poder delegar sus funciones en otra entidad. Pero además, Enrique, una cosa, ¿cómo tú puedes tener un fideicomiso con una empresa que no sabemos cuánto nos costó? Porque ahí entonces, ¿por qué el gobierno no llevó esto, como tú muy bien señalabas, a un arbitraje? Porque hemos tenido arbitraje ganancioso. En todos los peajes que se han llevado a arbitraje, Estado Dominicano lo ha ganado. Hay una muestra, no hemos ganado todo, pero hay una muestra muy reciente, bueno, no tan reciente, que fue cuando Eje Jaina estafó al Estado.
Y el Estado, ese expediente lo guardó, pero entonces sacaron esto y fue arbitraje y fueron 30 millones que tuvo que pagar ese Jaina, que suponemos que pagó, que eso es parte de Fomper y a lo mejor está enredado en la parte de los caballos con todo el dinero que está involucrado en todos esos actos de corrupción, pero se ganó, pero se negoció con mucha sombra también lo de Eje y Tabo, que también estaba con un expediente y que eso era 18 mil millones de que estábamos hablando. 18 millones, ¿sí? 18 mil millones. O sea, dime, pueden hacerlo, pero no hay la voluntad. Pero el error es ese. Lo que hay que evitar ese tipo de contratos, de transacciones, que el Estado Dominicano en algún momento tiene que rescindir porque son onerosos. Eso es que, pero claro, la raíz de eso es que el funcionario público y el Estado se ve a sí mismo como una alfombra para los grandes intereses económicos extranjeros y locales, nacionales, y no como una entidad pública al servicio de la población, especialmente de la ciudadanía de menor ingreso. Claro, y hoy mucha gente está frotándose las manos diciendo, pero qué bien lo hizo Luis Abinader, ¿por qué no lo habían hecho, por ejemplo, por qué no lo hizo Leonel, por qué no lo hizo Danilo Medina en su administración? Había una forma, y sí nos parece muy bien. Ahora, así nada más, y que los responsables estén entre nosotros y estén negociando y renegociando y probablemente sean involucrados en otros negocios y son los opinantes y son los que buscan consenso para cosas, porque todo el mundo sabe. Entonces, yo quisiera que Emmanuel Esquea Guerrero, que fue el que presidió la comisión para hacer la investigación y que él decía que ese era un caso que podía hacerse un sometimiento, me gustaría saber ¿qué dice Emmanuel Esquea Guerrero? Mira, él es muy locuaz en Twitter, es muy activo claro. en Twitter. Yo no he leído nada que él haya escrito. Y es una persona correcta, una persona correcta, claro, sobre Esquea. Claro que sí. Entonces yo creo que la opinión de Esquea en este momento, o bajo qué condiciones, señores, hay, porque... Bueno, pero podemos seguir profundizando. Claro. Esta actitud que se tiene con las alianzas público-privadas responde al modelo neoliberal que tenemos desde Jorge Blanco para acá. Es decir, tenemos desde el 84, que fue la poblada aquella que nos levantamos en contra de ese modelo. Pues ese modelo, desde el 84 para acá, no solamente está vigente, sino que cada vez es más implacable contra los intereses del Estado Dominicano, pero sobre todo contra los ingresos de la población. Entonces, yo creo que el gobierno, está a la vista que el gobierno de Luis Abinader terminará siendo más neoliberal, más privatizador que el gobierno de Leonel, que es mucho decir. Mucho decir. Que es una manera de ser corrupto. Porque la corrupción no es solo lo que está condenado por la ley, por lo que es ilegal, no. Hay corrupción, hay una corrupción legal, que es expropiar lo público y entregárselo al sector privado. Eso es corrupción, aunque no esté establecido ni establecida la condena de esa corrupción en la ley ni en la Constitución, que debiéramos hacer una reforma constitucional para evitar eso, es decir, desmontar este modelo neoliberal que por más crecimiento que haya en el país, por diferentes factores, que no siempre es por obra y gracia de la acción gubernamental, son situaciones que son producto de nuestra ubicación geográfica, por ejemplo, y nuestras condiciones climáticas, pues resulta que esos ingresos por el crecimiento económico va siendo cada vez más pobre y más atrasado a los que menos ingresos tienen. Es decir, hay una mayor desigualdad de este país. O sea, no, lo que pasa es que parece ser que no es tan cierto como lo pintan, o por lo menos muy ficticio, ese crecimiento económico del que se agarran todos estos gobiernos, incluido el actual.
¿Okay? Por eso el eterno Valdés Albizu es el que está ahí para decir esas cifras. Pero Apolinar Pelós, que comparte con nosotros aquí, nos ha hecho unas explicaciones bastante claras de lo ficticio que son esos crecimientos también. Y entonces eso, lo abultado. Y no solo inflado. abultado e inflado, sino que, oye Enrique, yo no puedo, por ejemplo, yo gano un salario y con eso yo resuelvo los problemas de mi casa. Para yo resolver todo esto, entonces yo simplemente tengo que hacer los pagos cada mes que tengo que hacer en cada cosa. Si no lo hago y decido, pero me descapitalizo, no estoy capitalizada. Si yo decido no pagar y entonces me quedo con ese dinero, bueno, se supone que creció, ¿verdad? Tengo dinero, pero yo lo debo, yo me estoy endeudando. Entonces, algo así similar parece ser que es lo que ocurre y eso, bueno, llena de mucha satisfacción a estos gobiernos. Pero yo creo que es un asunto también para... No, el crecimiento basado en deuda es un crecimiento insostenible. Eso está comprobado. Incluso lo aceptan ante los organismos internacionales que propician ese financiamiento, ese crecimiento, de que un crecimiento basado en la deuda, ya sea de una nación o de una persona, es un crecimiento, y no estamos hablando de desarrollo, de un crecimiento que no es sostenible, porque en algún momento tú colapsas. Claro que también la deuda de países como el nuestro no es solo por mala administración, ni por que hay una política local incorrecta, sino también se trata de unas relaciones muy injustas entre naciones. Es decir, nosotros estamos endeudados porque hay un intercambio entre nuestra economía y la de los demás países desarrollados, que es completamente injusto para nosotros y nos va forzando a un déficit. Claro. Por eso el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, al que yo pertenezco, ahora a raíz de Glasgow, planteamos, y fue muy bien acogido. Que fue la cumbre, para que la gente sepa. Glasgow fue, sí, la COP26, que se acaba de celebrar. La cumbre por el tema del cambio climático, como la que se celebró en París y demás, ese encuentro. Nosotros planteamos, junto con otras 28 organizaciones del Gran Caribe, que la deuda pública, por lo menos del Caribe insular, debía convertirse en un fondo para ayudar a nuestras naciones insulares a soportar los desastres y para financiar nuestra acomodación, nuestra adaptación a las nuevas condiciones del clima. Y fue muy bien acogido, porque varias naciones, varios gobiernos, entre ellos Costa Rica y Dinamarca, y muchos otros plantearon lo mismo, que se debía hacer que estas deudas públicas se transformen en este tipo de fondos. Y que no paguemos la deuda, que lo que debemos se nos reconozca como una... Porque estamos conscientes de que el endeudamiento de nuestras naciones no se debe solo, no es que no exista, no solo a la mala administración. El problema es que aquí, desde el gobierno de Danilo para acá, la deuda se ha transformado en la principal palanca para basar el crecimiento económico del país, y eso es incorrecto. Y mucha gente dirá, bueno, pero él me está hablando de cambio climático, y entonces, ¿qué tienen que ver todos estos temas que con economía incluso global? Pues sí tiene mucho que ver, porque el tema del cambio climático tiene una gran responsabilidad en esos países muy desarrollados y en los modelos de producción, ¿no? Y de desarrollo económico. Es un elemento muy importante en todo el tema de medioambiental, cambio climático y la justicia climática refleja lo mismo, la justicia social. Es decir, la misma razón por la que nos lleva a decir que las naciones como nuestra, que somos que aportamos poco a las emisiones de gases de cambio climático, es decir, aportamos poco a que exista el cambio climático. Sin embargo, nosotros somos los que más pagamos
las consecuencias. Pagamos las consecuencias de los países desarrollados que son quienes más aportes, grandes emisores, ¿verdad? Pero bueno, sus modelos de producción no. Pero claro, antes esa injusticia se refleja en el intercambio comercial, en el intercambio de lo que producimos aquí versus lo que importamos de allá. Es decir, lo que ocurre en el cambio, lo que ocurre en el clima ha ocurrido antes en la economía. Totalmente. Y por eso ese trasvase, ese encuentro entre justicia climática y justicia social entre las naciones. Claro, por eso quería hacer la aclaración, porque mucha gente dirá, bueno, pero sí, eso es fundamental para el tema del cambio climático, Enrique. Y además, yo quiero saber un poco, después de ese encuentro, porque, óyeme, después de la reunión de París, entonces retrocedimos. Yo pienso que retrocedimos porque las expectativas y las cifras, ¿no? Ocurrió todo lo contrario. Por un lado, ¿cuáles son las expectativas? Otra, en este caso. Y ya en el ámbito puramente de lo local, señor, mucho más allá de los fideicomisos, de las cifras, de una serie de pifias que siempre han envuelto a Punta Catalina, en este punto, en términos de contaminación también donde nos encontramos, y la pretendida explotación de hidrocarburos también en el país, que eso es un problema bastante serio. Vamos a hablar de todo eso, ¿te parece? Después de la pausa. Vamos a la pausa. Muy bien. Bueno, señores, aquí estamos de regreso. Y contigo, Enriqueta, tenemos siempre que hablar del sector energético. Y tenemos que hacerlo porque ese es un sector preocupante. Y aunque ustedes no lo crean, aunque sirva para mucho, precisamente porque en muchos casos se maneja a veces como un tinglado mafioso vulnerable, los que, por supuesto, somos los más perjudicados respecto a todo eso. Y yo quiero una visión tuya, una perspectiva tuya. Bueno, mira, hay una novedad que es interesante, que es el borrador del Plan Energético Nacional de la República Dominicana. Es alentador por un lado, porque contempla un futuro, es decir, del 22 al 36, sin carbón, es decir, del año próximo hasta el año 36, la matriz eléctrica dominicana no tendrá carbón. Lo que quiere decir que entre la Comisión Nacional de Energía tiene claro que hay que eliminar el carbón, no solamente de Punta Catalina, sino también de las otras plantas que existen, como la de Jaina y la Itabo 1 y 2 y la de Barahona Carbón. Sí. Es decir, eso es muy positivo. El problema es que ellos conciben una matriz para el año 36 bajo el predominio del gas natural, lo cual es un disparate. Tú no puedes, primero el gas natural es más caro que la energía renovable. En segundo lugar, el gas natural, por ser un fósil importado, sigue dejando al país dependiente. Y mira lo que está pasando. De las importaciones de ese combustible. Mira lo que está pasando en Rusia, que es uno... No, y en el mundo entero, en el mundo entero, con el gas. Con el tema del gas natural, claro. Y en tercer lugar, no toman como principal criterio para establecer cuál debe ser el combustible fundamental para generar electricidad, las emisiones, como es un compromiso del Estado Dominicano, las emisiones, es decir, la fuente energética que menos emisiones de dióxido de carbono produce, que en este caso es la energía renovable, que es cero. Pues, por un lado, quitan el carbón, pero colocan a otro fósil a la cabeza. Y sobre la base de una gran mentira, dicen que el gas natural es más barato que la energía renovable, cuando se sabe que la energía solar cuesta a nivel de todo el mundo entre 3 y 4 centavos, mientras que el gas está por encima de los 8 centavos. Claro. Es decir, eso es indefendible. Pero por otro lado,
Ellos, y eso vimos cómo el presidente de la República defendía frente a las voces que plantean la privatización de la refinería, el mantenerla pública para que la refinería explote pozos petroleros. Eso es un error. Iba a decir un disparate. Pero estamos hablando igual aquí del tema del litoral sur. No solamente el litoral sur, sino en tierra también. Entonces, nosotros en el borrador del Plan Energético Nacional se plantea, se deja abierta la posibilidad de abrir pozos petroleros. Nuestra apuesta no puede estar en el petróleo cuando el mundo tiene la decisión de abandonar el petróleo. Porque está optando más por el agua que por el petróleo. Exacto. Eso es así. Exacto. Así es. No, y además que la única manera de revertir el cambio climático es dejando de quemar fósiles. Entonces nosotros que tenemos que no nos ayuda, nuestra condición de insularidad no nos ayuda tampoco, La condición de insularidad no, al contrario, nos ayuda. Nosotros tenemos, además, el petróleo no nos va a producir lo que nos produce el turismo. Claro. Y el petróleo, tanto en aguas profundas como en suelo, es una amenaza al turismo con nuestra característica insular. Entonces, pero lo que nos deja, nosotros tenemos condiciones óptimas, no en el petróleo. El petróleo tendríamos muchísimos competidores. Claro. Nosotros, donde podríamos ser fuertes, es en la energía renovable, porque tenemos el sol y el viento. Tenemos ese sur ahí que sería extraordinario. Que se puede freír huevo en tu cabeza. Claro, porque no aprovechamos. Huevo, exacto. Eso quiere decir que nosotros tenemos una potencialidad en la energía solar, que ahí es que debemos poner, ahí es que debemos apostar. Enfocar. No en petróleo, que además de ser altamente contaminante, gran emisor de dióxido de carbono. Va a acabar con el turismo, no es amigable con el turismo. No es, ni tampoco con la vida de los que vivimos aquí. Claro. Además, el negocio del petróleo es un negocio ajeno, no es nuestro. Ahí está la prueba de Surinam, la prueba de Guyana, como el petróleo, lejos de favorecer a los estados, lo que hace es favorecer a las grandes corporaciones petroleras. Claro. Porque viven del subsidio que de manera legal, a través de contratos leoninos, consiguen de los estados débiles del Caribe. Esa es la ganancia de las grandes empresas, y por eso hay una migración de grandes corporaciones hacia el Caribe. Ojo pelado, si este país comienza a explotarse petróleo, en vez de producir riqueza y bienestar para el país, lo que nos va a hacer es un país más contaminado y más en ruina. Ven acá, a propósito de todo esto, Enrique, ¿qué pasó con la aprobación en el Congreso para aquí en el litoral con la empresa APAE, que ya no es Apache? Bueno, mire, yo te voy a decir, que jamás se volvió a hablar del asunto. Nos reunimos el 3 de agosto con el presidente, los compañeros de la provincia de Peravia, que estuvimos acompañándolo el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente y el comité. Tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente Luis Abinader y le advertíamos que ese contrato, además de ser incorrecto porque era explotación en aguas profundas de hidrocarburos, la empresa Apache, que cambió de nombre, ahora se llama APA. Es una empresa quebrada. Era una empresa delincuente. Además que no tenía la solvencia. Después de esa conversación ha habido un silencio absoluto. Yo me imagino que Luis, que es un hombre inteligente, Luis es inteligente y escucha. Claro. Escucha, puedo decirlo, ¿no? Y tal vez se dio cuenta, comprobó la denuncia que le hicimos, porque es una denuncia que no venía de nosotros,
viene de instituciones que analizan la energía y la economía que está vinculada con la energía. Y dentro de esos observadores y esos analistas, Apache, ahora APA, no es una empresa que pueda ser respetable, precisamente por una empresa que debe muchísimo dinero. Entonces, una empresa que debe mucho dinero y que en los últimos años lo que ha hecho es endeudarse todavía más, pueda ser una empresa confiable, claro, y que pueda ser socia del Estado Dominicano. A lo mejor el presidente de la República nos escuchó y ha dejado eso en el aire, sí, pero yo no lo sé. Bueno, pero no se ha dicho la verdad nada. es que nosotros como que es como que andamos buscando, ¿sabes? Porque mire, con el tema de Punta Catalina en principio algo similar pasó, pero ahora con el tema también del seguro de Punta Catalina estamos en una situación igual, porque ahí estamos con una empresa delincuente también, una empresa norteamericana, la empresa Marsh, la compañía Marsh. ¿Sabes qué pasó? ¿Tú sabías que la empresa Marsh está condenada por un fraude, un monto cercano a los 800 millones de dólares? Esa empresa, que además fue impuesta por encima de otras. Ahí estamos viendo el sometimiento que ha hecho Cáceres y Asociados, pero habíamos hecho la denuncia, porque evidentemente que uno no entiende, tú no entiendes de verdad, y uno se supone que tú no puedes ser... Es que el comportamiento de los funcionarios del Estado sigue siendo un comportamiento mafioso. El tema del reaseguro, sí. Porque claro, benefician a corporaciones y uno dice, ¿y por qué? Claro, porque hay acuerdo debajo de la mesa. Bueno, es la única explicación. Claro, claro. La única explicación. La licitación... Porque esa información que tú tienes la deben tener. Ellos deben saberla mejor que tú y mejor que yo. Hace un mes que la estamos cantaleteando aquí, claro, y desde claro, la transmisión del canal de YouTube lo hemos estado haciendo. La cancelación de la licitación que se hizo mediante una resolución, la 292-2021, que fue de fecha de febrero del 2021, señores, se hizo, y lo que uno no entendió es por qué el contrato ha seguido. Cogieron y sacaron a 2 de las personas que habían firmado y después aparece el contrato. Entonces tú dices, ¿cómo se llama eso? Y además, ¿qué es lo que se pretende? Pero es como una especie de racha malvada que hay en torno a Punta Catalina, que parece que desde que dio el primer Picasso, señores, bueno, pues ya esa empresa, la Marsh, que tenía aquí como socia al Grupo Acra, que después rompieron las relaciones, es la que tiene el reaseguro desde el primer Picasso. ¿Y cómo puede ser posible? Señores, sigue siendo Punta Catalina la prueba del delito. No, porque ustedes mismos, aquí mismo, hemos denunciado lo de las mallas sintéticas. Exacto. Ah, no, eso se quedó así. 145 millones. 500 millones. 500 millones. Claro, sí, fueron 500. Yo llevaba 140. Bueno, la malla costaron 145 millones, ¿no? Sí, no, pero todo el proceso fue... bueno, todo el costo del trabajo. Ah, pero claro, involucró 500 millones y eso se quedó millones. Ahí. Eso es botar dinero. Botar dinero, pero ¿por qué se bota dinero? Porque hay funcionarios que se benefician. Así es. Entonces, no, claro. Aquí, mira, eso se parece mucho. Aquí el tema, por ejemplo, del reaseguro de Punta Catalina, a lo que pasó con el tema, con los tucanos. Tú sabes que con el tema del reaseguro, que es un expediente enorme de corrupción. Eso de los aviones. Claro, ese expediente que arrastramos, que en los que no hay justicia. No, del gobierno de Leonel. Si pasa lo mismo que Odebrecht. Oye, tú ves cuando hay nublado y que va a llover y que de pronto... ¿Y dónde está el nublado? ¿Y dónde está el nublado? Pero no llovió. Claro, pero ahí no llueve. Ahí se habla Punta Catalina no llovió y los tucanos no acaba de llover. No acaba de llover, pero el monto que se pagó por comisión, que es por lo que se ha hecho el sometimiento, y claro, que fue el motivo de escándalo, eso no es ni sombra de lo que implicó después todo el tema de reaseguro, que es un expediente aparte enorme. Y si no han conocido siquiera el de la comisión, que por supuesto se puso sobre la mesa porque vino de allá, y vino de allá no porque ellos nos quieren mucho, de Estados Unidos estoy diciendo, sino porque ellos fueron perjudicados con el negocio que querían hacer ellos. Punto, por un asunto de competencia. Ellos venden aviones también. Es porque ellos venden aviones y estaban bravitos, claro, pero no es porque ellos nosotros le importemos. Suerte, porque eso ayuda, la competencia, el libre mercado, ayuda a la transparencia. Así es. Y ayuda cuando se respeta, claro, cuando es de verdad, no es de mentirita. Claro, porque si no está ya también todo el tema del abacato en Brasil, el tema de
Odebrecht, ¿no? Danilo iba a seguir con su Joao ahí, con su oficina de despacho al lado de la de él en el Palacio Nacional. Entonces, todo ese entramado. Mira, el negocio eléctrico es un negocio mafioso en este país. Porque fíjate, lo de la energía renovable. Tú estás viendo que ahora están concediendo y abriendo generación de solar principalmente. Pero resulta, y viene a ser el caso, que los principales empresas que están incursionando en la energía renovable son las empresas tradicionales, los que hoy, es decir, los dueños de siempre. De siempre, los mismos grupos. Es decir, están pasando un hecho positivo hacia la energía renovable, pero no beneficia al país, a la población. Claro. ¿Por qué? Porque ellos venden esa energía como si fuera de fósil. No al costo, no en relación al costo de producción de la energía renovable, que es muchísimo más barata, muchísimo más bajo que el costo de la energía fósil. Entonces, la tarifa eléctrica, en vez de disminuir, sigue subiendo. Ah, no, pero y además... Sigue subiendo. Pero, ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos con tener energía renovable, energía solar sí, a 3 y 4 centavos el costo de producción del kilowatt, si lo siguen vendiendo a 14? Enrique, pero mira, no solamente están aumentando la tarifa, sino de qué manera y cuál es el blanco de público, cuál es el sector a la que se le están aumentando, porque la gente no lo sabe, pero aquí en Punto Crítico lo hemos dicho muchas veces, con ese aumento que empezó gradual, señores, ¿tú sabes cuáles son los que van a llevar la peor parte? Los consumidores de 300 kilos, que son el 90% y que son los pobres, la clase baja y media y pobre, que somos nosotros. Entonces, una cosa insólita que tú no entiendes es cómo es que entonces a los que te consumen de 700 kilos para allá, que es el 5% y que son los dueños de grandes negocios, en el peor de los casos se le quedaría igual la tarifa, en el mejor de los casos es a la baja. ¿Entiendes? O sea, sí. tú dices, pero a mí alguien me gustaría que me lo explicara. La otra dimensión es que habiendo energía renovable en el sistema interconectado, esa energía renovable no baja cuando el costo de producción es muy bajo, sin embargo no se refleja en la tarifa. Es un doble golpe. Totalmente. Es decir, un golpe de aumentarle la tarifa al usuario, pero al público, al consumidor, y a la misma vez la diferencia entre los bajos costos de la energía renovable no va al público, sino a los bolsillos del generador, porque el generador que vende la energía renovable es el mismo que vende y lo hace como si fuese energía fósil, es decir, como si fuese de carbón, claro, o de petróleo, sí, o de gas natural. Sí. Sí. Entonces así no, es decir, es un comportamiento mafioso por todos los lados. Eso hay que acabarlo, eso hay que suprimirlo. Y claro... No, porque el problema aquí, porque las interrupciones energéticas aquí no se acaban todavía, nosotros tenemos un tema con crisis, y en estos días, por cierto, está bastante profundizado, ¿no? Es que si eso se resuelve, Enrique, los que trafican con esa crisis, que las crean para ellos hacer negocio, entonces no van a poder hacer negocio. Por eso nosotros vamos a tener para largo. Pero el problema es la mentalidad del Estado y de los funcionarios del Estado, que creen que el Estado debe propiciar eso. Es decir, los dueños de este país, los dueños de siempre y los que vienen del extranjero para adueñarse de este país, deben tener todas las condiciones favorables para que lo hagan. Claro que eso no es gratuito, no es generosidad. No, y ahora, los funcionarios, aunque perjudiquen al Estado y al pueblo y a la nación, ellos se benefician, ellos como personas. Y mira que cómo caemos de nuevo, señores, a lo que fue el punto de partida de esta conversación entre Enriquito y yo, y es
tema, que una muestra bastante clara de lo que tú estás diciendo es precisamente lo que anunció el presidente Luis Abinader, que yo no niego sus buenas intenciones, pero complete el trabajo, presidente, ¿no? De retomamos, rescindimos el caso del peaje sombra, ¿y qué hacemos con los delincuentes que nos fuñeron durante todo este tiempo? Y la verdad que enerva mucho, ¿no? Siquiera pensarlo. ¿Qué hacemos con esos farsantes delincuentes que fueron parte de ese entramado, que estamos pagando 410 millones de dólares hoy para rescindirlo, y son unos caraduras que van a seguir entre nosotros y van a seguir enquistados y succionando el Estado? Hoy tenemos que encubrirlo. Vamos a someterlo a la justicia, y a esas empresas internacionales también vamos a arbitrarlo como asesores. O como asesores, señores. Para que enseñen. Entonces qué bueno cómo es seguir así. haciendo eso. Bueno, tenemos que acabar con el modelo neoliberal, que es la base de todo este comportamiento mafioso del Estado dominicano y de sus funcionarios, por una economía que sea inclusiva, una economía verde, que pueda beneficiar a la población y que ponga en el centro no el beneficio de estos pequeños grupos insaciables, sino el satisfacer las necesidades de la gente, de hacer que el Estado pueda brindar servicios que sean asequibles para toda la población, claro, sin excepción. Así es, yo creo que eso sería una muy buena reflexión, y yo lamentablemente no puedo aplaudir con todo el vigor que quisiera después del anuncio del presidente Luis Abinader. Necesitamos más, y necesitamos que los responsables de eso vayan y paguen por esto. Vayan y paguen por esto. Entonces, porque es perfectamente posible. Muero por escuchar, vuelvo y repito, al señor Emmanuel Esquella Guerrero, porque, por favor, no podemos seguir entre tantas complicidades, ¿no? Yo me imagino que muchas empresas estarán riéndose de nosotros fuera del país. Castigar el delito, es castigar la impunidad, e impedirla de manera definitiva en el país. Nosotros ahora mismo debemos ser entonces el blanco de risa de muchas empresas internacionales, muchas empresas que dirán, no, pero ahí se puede hacer cualquier tipo de negocio. El Estado después entonces va, rescinde, paga, y nosotros seguimos felices y tranquilos, nuestros cómplices de allá y nosotros por acá, señores, como si estuviésemos hablando desde hace 500 años, mi querido Enrique. Muchas gracias por... No, gracias. Siempre a es grato ti conversar contigo aquí. Por recibirme. Siempre, así es que muchísimas gracias a ustedes también por seguirnos, así que vamos a desearle a todos, a todas, un muy buen fin de semana. A ti también, Enrique.